Cada año aproximadamente 10 millones de personas parten de sus hogares teniendo un destino en común, la Basílica de Guadalupe. Lamentablemente estos 10 millones incluyen cifras en rojo, traduciéndose a decesos. En el transcurso de finales de noviembre e inicios de diciembre se registran el mayor número de accidentes viales, choques de camiones, de pasajeros, atropellamientos y un sinfín de accidentes. Decenas de personas mueren en las carreteras. Todos estos sucesos han dado lugar a un sinfín de hechos paranormales que suceden en carreteras, autopistas, y estas a su vez sean relatadas por viajeros o traileros que transitan aquellos lugares en la densa y fría oscuridad. Este relato no tiene ningún tipo de postura religiosa, solamente me limito a relatar lo paranormal. Esta historia tiene origen a principios del año 2000 en la carretera México-Pachuca. Un poco más de 100 peregrinos partieron con rumbo a la basílica. En la peregrinación iban muchas familias, el papá, la mamá, la abuela y hasta con el perro cargaban muchos. Se tenía contemplado llegar el día 8 de diciembre a su destino. Querían llevar un ritmo calmado para que los ancianitos y niños pudieran disfrutar de la experiencia. El encargado de la peregrinación tuvo un acercamiento con las autoridades, pues había solicitado que la peregrinación fuera escoltada durante un trayecto que por experiencias pasadas se consideraba de alto riesgo. Le confirmaron que lo iban a escoltar y con mayor seguridad comenzaron su peregrinar. Una vez que llegaron ellos al lugar de encuentro donde supuestamente estaría la policía, se encontraron con la sorpresa de que no había nadie. Trataron de llamar a la policía y no tuvieron respuesta alguna. Dado que ya habían llegado tan lejos, no podían solamente parar, darse la vuelta y regresar. No, ellos decidieron continuar con el trayecto, a pesar de que se tenía sabido que era sumamente peligroso aquel trayecto. Se dieron una encomendada y se pusieron en marcha. Aquel trayecto estaba repleto de curvas, que para las personas que transitaban por ahí en vehículos se les complicaba, pues no tenían bastante visibilidad y no pueden anticiparse a cosas imprevistas. Muchas personas transitaban por ahí a baja velocidad y con precaución, por el contrario de otras personas que viajaban a exceso de velocidad y sin precaución alguna. Estaban casi por terminar el trayecto y a lo lejos comienzan a escuchar el claxon de un tráiler, aquel sonido tan estruendoso que hacen. La gente que iba hasta delante de la peregrinación no alcanzaban a escuchar aquel sonido que cada vez sonaba más fuerte, pues al parecer los que iban hasta enfrente llevaban música e iban cantando. Las personas de la parte trasera comenzaron a inquietarse un poco y unos cuantos de ellos decidieron hacerse a un lado. En un abrir y cerrar de ojos, el camión dio vuelta en la curva y sin vacilar arrolló toda la peregrinación. Y ni aun así se detuvo porque tal parece que no tenía frenos. Aquella escena era tan aterradora porque la mayor parte de la peregrinación había sido arrollada, siendo unos cuantos los que habían quedado sin rasguño alguno. Comenzó la movilización de las personas que habían quedado a salvo. Llamaron a emergencias y aquel día fue un total caos donde de las 100 personas que iban, solamente sobrevivieron 18. Fue sin duda un hecho lamentable que resonó en toda la comunidad mexicana. Y aquí es donde se viene la parte interesante y comienza lo paranormal. Al próximo año de lo sucedido, los viajeros y traileros que transitaban por aquella zona relataban el mismo suceso, porque curiosamente, varios kilómetros adelante de aquella zona donde había ocurrido el accidente, se encontraba una zona de descanso y una tipo fondita donde comía la gente. Al arribar en la noche a la zona de descanso, los viajeros se miraban un poco perturbados, pues decía que se acababan de topar con una peregrinación, pero no una peregrinación cualquiera, pues esta les daba una vibra extraña, como si las cosas no estuvieran bien. Además relataban que al instante la piel se les ponía de gallina, pues en aquella peregrinación iban niños, mujeres, hombres y hasta ancianitos. Curiosamente, esta peregrinación se aparecía seguido de la curva donde había ocurrido aquel trágico accidente.
Miraban cómo iba avanzando la peregrinación a partir de la curva y en determinado tramo aquella peregrinación se esfumaba por completo en la densa neblina. A las primeras personas que relataron este encuentro paranormal los tachaban de bromistas o de locos o gente que solamente quería bromear con aquel accidente que había ocurrido. Pero cada año estos relatos de viajeros y traileros se repetían y curiosamente era el mismo relato. Miraba la peregrinación, salía a la curva y seguido de ellos se esfumaba. Aquí fue donde empezamos a darnos cuenta que no solamente se trataba de un chiste o una broma, sino que se trataba de algo un poco más paranormal. Tras el transcurso de los años, esto se nos hacía tan normal que incluso les contábamos el trasfondo de por qué sucedía eso a las personas. Muchos ya estaban bastante familiarizados con aquellos y muchos no. Esto continuó por muchos años. Y curiosamente relataban que aquella peregrinación se hacía cada vez más grande. Porque empezaba en un punto y pasaban varios minutos para que dejara de transcurrir muchas personas. Pensaban que tal vez solamente se trataba de alguna neblina o algo por el estilo, pero no. Evidentemente estaba haciendo más grande aquella peregrinación. Esto claramente comenzó a llamar la atención de las personas de aquel lugar, y tanto fue el revuelo que llegó a oídos de personas que se dedicaban a investigar lo paranormal. El grupo de investigadores era de 6 personas, las cuales portaban muchos aparatos, cámaras, micrófonos y de todo un poco, pues supuestamente con esos aparatos ayudaría a evidenciar la peregrinación y además a escuchar las voces de los difuntos. La fecha en donde la peregrinación aparecía estaba cerca. Aquellos investigadores también tenían montado todo su equipo y estaban preparados para presenciar aquel evento paranormal. Era un jueves por la madrugada, había mucha neblina y era muy poca la visibilidad que se tenía. Los investigadores estaban en el punto donde ocurrió el accidente y tras mucho tiempo de esperar, la aguja del aparato que supuestamente era para escuchar a los muertos comenzó a moverse. Rápidamente uno de ellos tomó los audífonos y comenzó a escuchar unos cantos. Seguido de ello, muchos murmuros, como si fuera algún tipo de rezo. Casi al instante las cámaras comenzaron a pitar, porque tal parecía que estaban captando movimiento. Pasaron la imagen a un monitor más grande, y por fin aquella peregrinación fantasma estaba haciendo acto de presencia. No era tal cual personas, parecía como si fueran un tipo de sombras que se difuminaban con el viento, pero curiosamente eran visibles a nuestros ojos. Aquella era una imagen difícil de describir. Pasaban y pasaban personas y la peregrinación no terminaba. Aquel aparato captaba llantos, risas, quejidos, gritos y todo aquello se escuchaba tan espantoso que hasta los pelos se ponían chinitos. Estaba todo el equipo asombrado y perturbado por todo lo que miraban y escuchaban. Nadie sabía qué hacer. El más joven y temerario del equipo tomó un micrófono y se dirigió en medio de la peregrinación. Al momento que llegó el joven al lugar, todas las voces y sonidos se silenciaron y la peregrinación se detuvo. Tal parecía que todos estaban observándolo. Aquel joven al instante supo lo que estaba sucediendo y rápidamente ofreció una disculpa. Les dijo que lo disculparan por haberlos interrumpido, que venía de una forma pacífica y solamente quería platicar con alguien que estuviera dispuesto a hacerlo. Rápidamente comenzaron las murmuraciones y una gran turba de espíritus comenzó a protestar y gritar que se fuera. Todo el ambiente se tornó de una manera muy turbia. La temperatura descendió bastante. Las cosas iban demasiado mal. Los demás integrantes de su equipo comenzaron a decirle que se alejara de ahí, que le podían hacer alguna cosa o daño los espíritus furiosos. A lo lejos se miró cómo la peregrinación comenzó a partirse en dos, como si una persona importante viniera hacia donde se encontraba el joven. Se escuchó un grito muy estruendoso y todos callaron. Tal parecía que se trataba del líder de todos ellos. Frente al joven apareció un hombre con un sombrero de paja.
Lo curioso es que a él sí le podía mirar perfectamente, como si estuviera viendo a otra persona viva. Aquel hombre le dirigió la palabra y le ofreció una disculpa. Le dijo: disculpa por el recibimiento, joven. No solemos recibir visitas, pero dime, ¿qué es lo que deseas? El joven, tartamudeando, le respondió que quería saber por qué era la peregrinación y que si le podía platicar un poco sobre ello. Agachó la cabeza al hombre y comenzó: nosotros somos una peregrinación que tiene como destino la basílica. O bueno, ese era nuestro destino cuando estábamos con vida. Todas las personas que ves aquí somos peregrinos que hemos fallecido en el intento de llegar a la basílica. Cada año se agregan personas a esta peregrinación. Ahora solamente estamos vagando, pues nuestras almas han quedado atrapadas en este lugar, como si estuviéramos pagando una especie de condena. Hemos intentado entrar a la luz, pero nunca podemos. Algo nos retiene aquí. Tal vez nuestro destino es cruzar una y otra vez esa carretera y nunca poder llegar a nuestro destino. No puedo platicarte más porque algo malo está acechándonos y tal parece que debemos de movernos. Tras haber dicho estas palabras, el hombre, toda la peregrinación se desvaneció en el viento y cuando el joven volvió en sí, miró como unas luces de lo que parecía un tráiler se acercaban hacia él. Reaccionó rápido y se lanzó a la orilla de la carretera. Sus compañeros llegaron para ayudarle y seguido de ello recogieron todo su equipo y regresaron a la ciudad. En el transcurso el joven comenzó a platicarles lo que aquel hombre le había dicho, pero todos lo miraron raro, pues en las cámaras en ningún momento se observó a aquel hombre. Solamente se miraba al joven parado a mitad de la carretera. En su grabadora que tenía solamente se escuchaba estática y lo único que se lograba percibir bien eran las palabras que el joven estaba hablando. Se dice que hasta el día de hoy en aquella peregrinación sigue apareciendo en la curva, en aquel tramo de la carretera, siguen vagando por ahí y tal parece que si pasas ahí en el día correcto podrás observar y escuchar el paso de ellos. Pero cuidado, no te detengas a observar por mucho tiempo, porque te puede ocurrir algo malo.